Bienvenidos. Este es el día número 188. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Romanos. Pedimos el don del Espíritu Santo, alma de la Iglesia, aquel Espíritu que inspiró la Escritura es el que nos puede permitir comprenderla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 4. Salomón hizo un altar de bronce, de 10 metros de largo, 10 de ancho y 5 de alto. Él hizo además el mar de metal fundido, que medía 5 metros de diámetro y tenía forma circular. Su altura era de 2 metros y medio, y una cuerda de 15 metros medía su circunferencia. Debajo del borde, todo alrededor, había unas figuras de toros, 10 cada 5 metros, que rodeaban todo el contorno del mar. Había 2 hileras de toros fundidos con el mar en una sola pieza. El mar estaba asentado sobre 12 toros, 3 vueltos hacia el norte, 3 hacia el oeste, 3 hacia el sur y 3 hacia el este. El mar se elevaba por encima de ellos, que estaban con sus partes traseras vueltas hasta el interior. Su espesor medía 1 palmo, y su borde tenía forma de copa, semejante al cáliz de una azucena. Su capacidad era de más de 100.000 litros. También hizo 10 recipientes para el agua, los colocó 5 a la derecha y 5 a la izquierda para las abluciones. En ellos se lavaba lo que servía para el holocausto, pero los sacerdotes hacían sus abluciones en el mar de bronce. Hizo asimismo los 10 candeleros de oro conforme al modelo prescrito, y los puso en la nave central, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo 10 mesas, y las colocó en la nave central, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo 100 copas de oro. Hizo el atrio de los sacerdotes y la gran explanada con sus puertas, a las que recubrió de bronce. En cuanto al mar, lo puso al lado derecho hacia el sudeste. Huram hizo las ollas, las palas y los aspersorios. Así terminó el trabajo que debía hacer para el rey Salomón en la casa de Dios. Las 2 columnas, las 2 esferas de los capiteles que remataban las columnas, las 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, las 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas para cada red, a fin de cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, los 10 soportes y los 10 recipientes sobre los soportes, el mar único y los 12 toros que estaban debajo de él, las ollas, las palas y los tenedores. Todos estos objetos, Huram Abí los hizo para el rey Salomón, para la casa del Señor, en bronce reluciente. El rey los hizo fundir en la región del Jordán, sobre el suelo arcilloso, entre Sucot y Seredá. Salomón hizo todos esos objetos en tal cantidad que no se pudo calcular el peso del bronce. Salomón mandó hacer asimismo todos los objetos que estaban en la casa del Señor, el altar de oro y las mesas sobre las que ponía el pan de la ofrenda, los candeleros y sus lámparas, para encenderlas conforme al ritual ante el lugar santísimo, todo de oro fino, los cálices, las lámparas y las pinzas, todo del oro más puro, los cuchillos, los aspersorios, las tazas y los incensarios de oro fino, la entrada de la casa, sus puertas interiores para el santo de los santos y las puertas de la nave central, todo de oro. Así fue terminado todo el trabajo que hizo el rey Salomón para la casa del Señor. Salomón llevó todas las ofrendas que había consagrado su padre David, la plata, el oro y los demás utensilios,
y los depositó en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas, para subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto al rey durante la fiesta del 7º mes. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca y la subieron con la carpa del encuentro y con todos los objetos sagrados que había en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes levíticos. Mientras tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel reunida junto a él delante del arca sacrificaban carneros y toros en tal cantidad que no se los podía contar ni calcular. Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza del Señor en su sitio, en el lugar santísimo de la casa, el santo de los santos, bajo las alas de los querubines. Los querubines desplegaban sus alas sobre el sitio destinado al arca y recubrían por encima el arca y sus andas. Las andas eran tan largas que sus extremos se veían desde el santo, por delante del lugar santísimo, aunque no se les veía desde fuera. Allí han estado el día de hoy. En el arca se encontraban únicamente las 2 tablas de piedra que Moisés en el Horeb había puesto allí, las tablas de la alianza que el Señor había hecho con los israelitas a su salida de Egipto. Mientras los sacerdotes salían del santo, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin distinción de clases, los levitas cantores en pleno, Asaf, Emán y Yedutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, con címbalos, arpas y cítaras. Junto a ellos había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Los que tocaban las trompetas y los cantores hacían oír sus voces al unísono para alabar y celebrar al Señor. Y cuando ellos elevaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los instrumentos musicales, para alabar al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor, una nube llenó el templo, la casa del Señor, de manera que los sacerdotes no pudieron continuar sus servicios a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Entonces Salomón dijo: El Señor ha decidido habitar en la nube oscura. Sí, yo te he construido la casa de tu señorío, un lugar donde habitarás para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel mientras ésta permanecía de pie. Él dijo: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha cumplido con su mano lo que su boca había anunciado a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que hice salir del país de Egipto a mi pueblo, no elegí otra ciudad entre todas las tribus de Israel, para que allí se edificara una casa donde residiera mi nombre, ni elegí a otro hombre para que fuera príncipe de mi pueblo Israel, sino que elegí a Jerusalén, para que allí residiera mi nombre, y elegí a David, para que estuviera al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David pensó edificar una casa para el nombre del Señor, el Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: Tú has pensado edificar una casa para mi nombre y has hecho bien al pensar así. Sin embargo, no serás tú el que edificará la casa, sino un hijo nacido de tus entrañas. Él construirá la casa para mi nombre. Y el Señor cumplió la palabra que había dicho. Yo he sucedido a mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como lo había dicho el Señor. Yo edifiqué la casa para el nombre del Señor, el Dios de Israel, y allí he puesto el arca, donde se encuentra la alianza que el Señor concluyó con los israelitas. Salomón
Puesto de pie ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos, porque él había hecho un estrado de bronce de 2,5 metros de largo, 2,5 de ancho y 1,5 de alto, y lo había colocado en medio del atrio. Salomón subió al estrado, se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel, extendió sus manos hacia el cielo y dijo: Señor Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú, que mantienes la alianza y eres fiel con tus servidores cuando caminan delante de ti de todo corazón. Tú has cumplido, en favor de mi padre David, la promesa que le habías hecho, y hoy mismo has realizado con tu mano lo que había dicho tu boca. Y ahora, Señor, Dios de Israel, cumple en favor de tu servidor David mi padre, la promesa que le hiciste diciendo: Nunca te faltará un descendiente que esté sentado delante de mí en el trono de Israel, con tal que tus hijos vigilen su conducta, caminando conforme a mi ley, como has caminado tú. Y ahora, Dios de Israel, que se verifique la promesa que hiciste a mi padre, tu servidor David. Pero, ¿es posible que Dios habite realmente con los hombres en la tierra? Si el cielo y lo más alto del cielo no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo he construido. No obstante, Señor, Dios mío, vuelve tu rostro hacia la oración y la súplica de tu servidor, y escucha el clamor y la oración que te dirige tu servidor. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del que dijiste que allí residiría tu nombre. Escucha la oración que tu servidor dirige hacia este lugar. Escucha desde tu morada en el cielo, escucha y perdona. Cuando un hombre peque contra su prójimo, si lo obliga a prestar el juramento imprecatorio, y él viene a pronunciar la imprecación sobre tu altar en esta casa, escucha tú desde el cielo, actúa y juzga a tus servidores. Castiga al culpable dándole su merecido, y absuelve al inocente, tratándolo según su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si ellos se convierten y celebran tu nombre, si oran y suplican delante de ti en esta casa, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de tu pueblo Israel y tráelo de nuevo a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Cuando el cielo se cierre y no haya lluvia, porque ellos pecaron contra ti, si oran hacia este lugar, si celebran tu nombre y se convierten de su pecado porque tú los humillaste, escucha tú desde el cielo. Perdona el pecado de tus servidores y de tu pueblo Israel, mostrándoles el buen camino que deben seguir, y envía lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando haya hambre en el país o haya peste, quemazón o plaga en los sembrados, langosta o pulgón, cuando el enemigo lo tenga sitiado en alguna de sus ciudades, o sobrevenga un flagelo o una epidemia, cualquiera sea la oración o la súplica que te dirija un miembro de tu pueblo Israel, sintiéndose tocado por su desgracia y su dolor, y con las manos extendidas hacia esta casa, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, escucha y perdona a cada uno según su conducta, tú que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los humanos. Así los israelitas sentirán temor de ti y seguirán tus caminos, mientras vivan en el suelo que diste a sus padres. También el extranjero, que no pertenece a tu pueblo Israel, que llegue de un país lejano a causa de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si él viene a orar hacia esta casa, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede al extranjero todo lo que te pida. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, sentirán temor de ti como tu pueblo Israel, y sabrán que esta casa que yo he construido es llamada con tu nombre.
Cuando tu pueblo salga a combatir contra sus enemigos por el camino que tú les señales, si ellos oran al Señor, vueltos hacia la ciudad que tú has elegido y hacia la casa que yo edifiqué para tu nombre, escucha tú desde el cielo esa oración y esa súplica y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú irritado contra ellos los pongas a merced del enemigo, y sus vencedores los lleven cautivos a un país enemigo próximo o lejano. Si en el país al que han sido deportados reflexionan y se convierten, si en el país de sus vencedores te suplican diciendo, hemos pecado, somos culpables, hemos cometido el mal, si en el país de los enemigos que los hayan deportado se vuelven hacia ti de todo corazón y con toda el alma, si te suplican en dirección al país que diste a sus padres, a la ciudad que tú has elegido y a la casa que yo edifiqué para tu nombre, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, esa oración y esa súplica, y hazles justicia. Perdona a tu pueblo los pecados que haya cometido contra ti. Sí, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a las súplicas que se hagan en este lugar. Y ahora levántate, Señor Dios, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de la salvación y tus fieles gocen de felicidad. Señor Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de los favores concedidos a David tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 17, versículos del 16 al 28. ¿Para qué sirve el dinero en manos de un necio? Para adquirir sabiduría, si no tiene inteligencia. El amigo ama en cualquier ocasión, y un hermano nace para compartir la adversidad. Es un insensato el que estrecha la mano para salir fiador de su prójimo. El que ama las querellas, ama el pecado. El que alza demasiado su puerta, busca la ruina. El corazón perverso no hallará la felicidad, y la lengua tortuosa caerá en la desgracia. El que engendra a un tonto es para su aflicción, y no hay alegría para el padre de un necio. Un corazón alegre es el mejor remedio, pero el espíritu abatido reseca los huesos. El malvado acepta regalos bajo cuerda para torcer los senderos de la justicia. Delante del hombre inteligente está la sabiduría, pero el necio mira a cualquier parte. Un hijo necio es la tristeza de su padre y la amargura de aquella que lo engendró. Si no está bien multar a un hombre justo, golpear a los nobles supera toda medida. El que mide sus palabras es un hombre que sabe, y el que mantiene su sangre fría es inteligente. Hasta el necio, si calla, puede pasar por sabio, y por inteligente, si cierra los labios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la carta a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. ¿Cómo es posible que los que hemos muerto al pecado sigamos viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado.
porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han pasado de la muerte a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley sino a la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia? Pero gracias a Dios ustedes, después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de doctrina a la cual fueron confiados, y ahora liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado, la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.